José Gregorio, luego, al graduarse de médico, está un tiempo en Caracas, un corto tiempo, y se dirige a hacer una medicina que, digamos, quería él ser su medicina definitiva, en una medicina rural que iba a ser en el interior, específicamente en los Andes. Pero José Gregorio tiene problemas para radicarse ahí en los Andes. Él, antes de irse a los Andes, el doctor Santos Dominici, el papá de Santos Aníbal Dominici, le ofrece a José Gregorio que le dice que se quede en Caracas y le propone que él le montaba un consultorio para que él ejerza la medicina en Caracas. Él decía, pero te vas a ir, ¿para qué te vas a ir para allá, para ese pueblo? Pues ahí no vas a poder seguir con tus estudios, vas a quedar desactualizado. Entonces José Gregorio le dice, no, yo le agradezco muchísimo, doctor, este ofrecimiento que usted me está haciendo para que yo me quede aquí en Caracas, pero yo le prometí a mis padres que al graduarme de médico yo iba a ir a hacer la medicina en mi pueblo, porque allá la gente me necesita. Bueno, así fue. Él se fue a los Andes, primero hizo esa travesía, como ya le expliqué antes, por el Caribe, y llega tuvo unos días en Maracaibo, y luego llega a su pueblito. Consigue a su papá bien delicado de salud, con problemas respiratorios, pero trata de establecerse allí. En las cartas que hemos conocido, que se enviaban, tanto las que enviaba José Gregorio a su amigo Santos Aníbal Dominici, y algunas de respuesta que le envió el doctor Santos Aníbal, conocemos muchas cosas de esa estadía de José Gregorio en los Andes. Allí José Gregorio pasó bastante trabajo, no le fue, en resumidas cuentas, no le fue muy bien. Hubo un momento en que José Gregorio tuvo que atender una emergencia de una persona que estaba enferma en una zona muy alta. Aparte de salir de ahí, tú tenías que subir unas montañas que quedaban más altas. Lo vino a buscar el familiar de la persona enferma con un caballo, y entonces José Gregorio, que también se destacaba por ser buen jinete, él se montó en el caballo y arrancó una tormenta que estremeció aquel lugar. Las tormentas en los Andes son muy fuertes, los truenos, las montañas hacen como una caja de resonancia, y los truenos y el ruido pues es bastante fuerte. Esto hace que el caballo de José Gregorio se desboque. José Gregorio atraviesa a duras penas, trata de mantenerse en el caballo y cruzando un río. Imagínense ustedes cómo estaba la cosa tan difícil. Toda esta historia la narra José Gregorio en las cartas que le manda a Santos Aníbal. Logra al fin, con el favor de Dios, logra llegar al enfermo y atenderlo. De regreso le dice el señor que lo llevaba que mejor es que cambiaran de caballo, porque el caballo que le había dado inicialmente a José Gregorio era muy brioso, muy bravo. Y entonces José Gregorio cambia de caballo y regresa otra vez a su casa. No pudo establecerse José Gregorio en los Andes. Muchos problemas, sobre todo problemas políticos. Lo iban a meter preso, lo tildaron de godo y lo iban a meter preso. Cosas que la gente no sabe, pero sí iba a caer preso José Gregorio y lo iban a mandar a Caracas. Pero José Gregorio huye hacia el oriente y al llegar a las costas de Carúpano, sufre un percance. Allí hay un naufragio y José Gregorio estuvo también a punto de morir ahí, porque iba a morir ahogado. Sin embargo, pues unos buenos marineros de ahí, del lugar, lo logran llevar a la orilla y entonces llega a Río Caribe. En Río Caribe está una temporada en casa de unos amigos, y luego
recibe una carta donde el doctor Calixto González, que formaba parte del gobierno de Andueza Palacio, que era el presidente de la época, lo llaman porque quieren mandarlo a estudiar a Francia becado. ¿Por qué? Porque el doctor Andueza Palacio había hecho un decreto para la formación de lo que se conoce actualmente como el Hospital Vargas. Y el Hospital Vargas había que equiparlo, no solo de equipos, valga la redundancia, sino también de gente preparada. ¿Y qué era lo más importante en esa época donde estaba en los conocimientos de la medicina más adelantados, los que llevaban la pauta en cuestiones científicas médicas en la época? Era Francia. Y luego entonces José Gregorio consigue esa beca que le da el Estado para ir a estudiar a Francia. Ahí estudia unas materias, histología, patología, bacteriología, embriología. Esas materias las estudia con las eminencias más grandes que había en la época, inclusive uno de ellos fue premio Nobel. Allí José Gregorio adquiere esos conocimientos que eran conocimientos de punta, pues por decirlo así, de la medicina. A tal punto que él llega estando allá en Francia, consigue permiso para comprar un laboratorio, que era un laboratorio idéntico al que había en la Universidad de París. Esta universidad es la Sorbona, estudió ahí todo ese tiempo y luego va a Alemania, adquiere equipos, hace otros cursos y regresa a Caracas. Al regresar a Caracas monta un laboratorio en la Universidad Central. Acuérdense que la universidad no es la universidad que tenemos actualmente. Uno dice Universidad Central de Venezuela, pero no es esa. En esa época la universidad funcionaba donde está ahorita el Palacio de las Academias, donde funciona el Palacio de las Academias en el centro de la ciudad. Allí monta el laboratorio y empieza José Gregorio a ser jefe de cátedra de esas materias que no existían en el pensum universitario de medicina para la época. Él logra ser entonces el jefe de esas cátedras y empieza una nueva era en la medicina venezolana. Esa era se conoce como la medicina, el fundador. José Gregorio se le conoce como el fundador de la medicina experimental en Venezuela. José Gregorio fue siendo profesor y también dedicándose a su actividad pues, de médico. En Caracas logra inmediatamente mucha popularidad. ¿Por qué? Porque José Gregorio, primero que era una persona recta, piadosa, era una persona virtuosa y no le cobraba a los pobres. Es más, en muchas ocasiones hasta le compraba las medicinas y atendía tanto a ricos como a pobres sin discriminación ninguna. El Cojo Ilustrado le hace una entrevista, el entrevistador que escoge la revista, que es un semanario, el Cojo Ilustrado, lo hace Francisco de Sales Pérez. Él llega y, bueno, como toda persona, como todo periodista, se dirige a José Gregorio y se da cuenta que en la propia entrevista él lo alaba. Incluso dice que a él, estoy hablando por el periodista, dice que a él le encantan aquellas personas que no reconocen sus méritos, sino más bien alaban a otros médicos, alaban a otros profesionales. Pero él no, él humildemente pues no. Él le dice el entrevistador que él le daba, se molestaba mucho cuando aquellas personas lucían sus méritos, exponían sus méritos. José Gregorio no. José Gregorio trataba siempre de pasar desapercibido. Y dice en la entrevista, acuérdense que José Gregorio estaba prácticamente de unos 26 años. Estaba prácticamente muy joven y, por decirlo así, comenzando su carrera de medicina aquí en Caracas. Él augura que José Gregorio iba a ser un gran médico y se le esperaba mucho
aquí en Caracas. Bueno, así fue, a tal punto que dio a la ciudad de Caracas, que la quiso como su otra lugar de nacimiento, porque en verdad, pues como ya sabemos, José Gregorio había nacido en Otú, pero él adoptó a Caracas como su ciudad. Una época en que Venezuela tenía unas deudas con países extranjeros, Alemania fue uno de ellos, y quisieron invadir en la época estaba mandando el Cipriano Castro, era el presidente, y hay una proclama famosa que dice en la proclama, la planta insolente, etcétera, etcétera. Y en esa época José Gregorio era profesor y médico, pero con todo y eso José Gregorio fue el primero que se enlista para servir a su patria. Estaba la ciudad, el país estaba amenazado pues en ese momento por esas potencias extranjeras, y él iba a salir a defender a su patria como buen patriota que siempre demostró ser. Porque José Gregorio siempre fue un venezolano ejemplar en todos los sentidos.